Amén. Tomen asiento, por favor. A ver, los que están ahí atrás pueden sentarse, tal vez no estar de pie, que no se cansen. 1 Corintios capítulo 11, y vamos a leer los versículos 17 al 33. A ver, ¿quién puede leer, por favor? 1 Corintios capítulo 11 y versículos 17 al 33. Son algunas recomendaciones que Pablo da, algunas instrucciones, dado que también la iglesia de Corinto tiene serios problemas con esta parte importante que es la cena del Señor. Había divisionismo en muchas áreas y aquí también había problemas. 11:17. ¿Quién lo tiene? Alex, por favor. ¿Leo hasta el 23 y ahí lee otra persona? Sí, No? lee Porque unos... se dividen del 17 al 23 y después está la institución de la cena y después tomando la cena indignamente. Ya, del 17 al 22. Al 22 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto os alabo. En esto no os alabo. 23 hasta el 26. A ver, hermana Gabriela, por favor, ¿lo tienes? Sí, dice: yo recibí del Señor lo mismo que recibió ustedes, del Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar la gracia lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. 27 al 33, hermana Bernarda, por favor. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación, su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si no nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Amén. 3 temas importantes aquí. Primero, el desorden que hay en la iglesia de Corinto respecto a la cena del Señor. Entendemos que la cena del Señor es una de las 2 ordenanzas que dejó el Señor. 2 ordenanzas que la iglesia tiene que realizar siempre: bautismo en agua para los nuevos convertidos y la cena del Señor, o el pan de la comunión, que debe hacerse todas las veces que la iglesia lo considere. No hay un calendario, no hay una fecha. Hacerlo todas las veces que sea necesario. Se puede cenar todas las semanas, todos los meses. No hay un horario establecido, un calendario establecido. Es algo que la iglesia debe hacer frecuentemente. La iglesia de Corinto tenía problemas de división, porque era una cena que la iglesia hacía en conmemoración
a la resurrección de Cristo. Se conmemoraba el sacrificio de Cristo. Se comía y se bebía en nombre de Cristo. Pero esto causó problemas porque habían hermanos que tenían una posición económica mucho mejor que otros y traían sus cosas ricas y las comían entre ellos, en el grupo de los más pudientes, de los más amigos, y los más pobres quedaban por allá relegados. Entonces Pablo en ese sentido les llama la atención, porque le dice, cuando se reúnen, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, para hacer más clara la disensión, la diferencia que hay entre ustedes. Lo primero, el conflicto de divisionismo que hay también en este asunto, donde hay grupos preferentes. Los más ricos, los más nobles, menosprecian a los que no tienen. Y luego en la segunda parte Pablo expone lo que es la cena del Señor. Yo recibí del Señor la noche que fue entregado, que el Señor tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomó la copa, dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Y lo tercero es la advertencia de aquel que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo. Juicio, come y bebe para sí, dice. Vamos a ver estos tres aspectos. En primer lugar, se le conoce también la cena del Señor como Eucaristía. No sé si le dice algo eso. La Eucaristía, acción de gracias. La cena del Señor se le conoce como la cena de la mesa del Señor, el partimiento del pan de la comunión o la Eucaristía. Nosotros le llamamos Santa Cena. Es un nombre que la iglesia no lo usa, que la Biblia, no lo usa. La Santa Cena se empezó a llamar así por la iglesia, ¿no?, en el periodo de la Edad Media. Hubo un pintor muy famoso, ¿recuerdan su nombre?, que pintó la Santa Cena. ¿Sí? ¿Recuerdan el nombre? Miguel Ángel. ¿Sí? Y le llamó la Santa Cena. Y a partir de ahí hablamos de la Santa Cena. Pero la Biblia le reconoce como el pan de la comunión, la mesa del Señor, la cena del Señor o Eucaristía. La Iglesia Católica optó por la palabra Eucaristía, que significa básicamente acción de gracias. Es cuando la iglesia se reúne para agradecer a Dios por la obra redentora de Cristo. Porque comemos y bebemos, comemos del cuerpo de Cristo, bebemos su sangre y damos gracia. Es el pan de la comunión porque llama a la iglesia a la comunión los unos con otros. Es la mesa del Señor porque quien invita es el Señor. Amén. Y lo que comemos es al Señor. Amén. Es decir, Él es el anfitrión, pero a la vez Él es la comida. Es el pan de la comunión. ¿Cuál es el problema? Cuando os reunís, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Ese era el problema de la iglesia de Corinto también. Como digo, los que tenían más se juntaban entre ellos y miraban en menos a los que tenían menos. Entonces no había ni comunión, ni había acción de gracias, ni se consideraba la mesa del Señor. Sencillamente era una reunión donde cada uno comía lo suyo.
Entonces Pablo dice, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, para causar disensiones, para que se noten las diferencias. Y eso no tiene que ver con lo que es el cuerpo de Cristo. El pan de la comunión debe unir a la iglesia. Cada vez que celebramos la cena es una instancia de comunión los unos con los otros. Es el momento para derribar barreras, divisiones y para entender que somos iguales en Cristo. Ese es el sentido de la cena del Señor. La advertencia, de manera que el que come y bebe la copa indignamente, la palabra anaxios, sin capacidad de entender, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. La advertencia es: el que come de la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo. Ahí está la indignidad. Lo indigno lo indigno no es cada uno de nosotros. Todos nosotros somos indignos por nosotros mismos. Lo indigno es no entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que en la iglesia no pueden haber divisiones entre gente de clase alta y gente de clase baja. No puede haber diferencia entre hombres y mujeres. No puede haber ningún tipo de diferencias. Eso es comer y beber indignamente, sin discernir. Ahí está lo indigno. No entiende lo que es el cuerpo de Cristo. No entiende lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo. Eso es indigno. Y quien come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Si celebramos la cena del Señor teniendo acepción de persona, diferencia, entonces estamos comiendo indignamente. Y eso pasaba con Corinto. Una iglesia dividida. Una iglesia donde hay grupos cerrados. Sucede hoy día. Hay grupos cerrados donde no entra nadie. Me ha tocado ver en iglesias grupos cerrados. Los líderes son grupos cerrados, no entra nadie. Los jóvenes son grupos cerrados. Las mujeres son grupos cerrados. Esos grupos cerrados, ¿no?, es lo que Pablo llama divisionismo. La cena es para que la iglesia se abra y todos compartamos de un mismo elemento, que es el pan y el vino. La cena del Señor estimula la comunión unos con otros y la comunión de cada uno con Dios. Es una comunión primero vertical, cada uno con Dios, y luego es una comunión horizontal. Es lo que hace que la iglesia derribe barreras, derribe las separaciones. Pablo dice, es necesario que hayan disensiones para que se sepa quiénes realmente son los maduros y los inmaduros, quiénes son los espirituales y los carnales. Pero lo ideal es que no haya acepción de personas. Esa es la advertencia. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Va sumando juicio porque está participando de la cena del Señor, teniendo acepción de personas, menospreciando a otros. Eso es comer indignamente. El gran pecado de la iglesia
tomar la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo. Se desconoce la naturaleza del cuerpo de Cristo que tiene la congregación. Aquí está lo indigno. Generalmente, cuando se hacen reuniones de trabajo, se hace en torno a una comida. Cuando se quieren resolver problemas, una comida es el mejor momento. La cena del Señor une a la iglesia. La cena del Señor nos reúne y nos une en un mismo sentir. No es que cada uno coma diferente del otro, separado del otro. Ese es el pecado que tenía la iglesia de Corinto. A la luz de 1 Corintios, la cena del Señor tiene 5 grandes sentidos. Primero, es Eucaristía, es acción de gracia. Se da gracias por el sacrificio de Cristo. Se da gracias por el perdón de los pecados. Se da gracias por la salvación. Se da gracias porque Cristo murió a favor nuestro. Eso es lo que dice Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, Eucaristía, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Por eso damos gracias, porque Cristo murió, ¿no? Molido fue por nuestras rebeliones, dice Isaías, para que todos fuésemos salvos. Es Eucaristía, es acción de gracias. Así que si decimos que vamos a celebrar Eucaristía, no estamos diciendo nada que sea herético. Y me gusta esa palabra, Eucaristía, acción de gracias, por lo que Dios ha hecho por nosotros, por la obra redentora de Cristo en la cruz. La cena del Señor también es un memorial. Anamnesis. Todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, hacedlo en memoria de mí. Es la forma en que la iglesia recuerda la obra de Cristo. El Señor no dejó monumentos para que le recordáramos, no dejó imágenes, no dejó un día, aunque cada 25 de diciembre recordamos su nacimiento, aunque cada Semana Santa recordamos su sacrificio, pero esos no son los memoriales o los recordatorios que el Señor dejó. El Señor dejó como memorial la cena del Señor, para que la recordemos no solo un 25 de diciembre, no solo para Semana Santa, sino todas las veces que cenemos. ¿Sí? Para que la mente nuestra no se olvide nunca de su sacrificio, de su amor, de su obra. Todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria de mí. ¿Me recordamos?
Es un memorial. Y la iglesia lo necesita frecuentemente. Necesitamos que se nos esté recordando vez tras vez la obra de Cristo. Necesitamos, nuestra mente frágil necesita que continuamente se nos esté repitiendo la obra de Cristo. Lo necesitamos. Hay iglesias que no lo hacen nunca. Hay iglesias que lo hacen una vez al año. El Señor lo recordó, lo dejó como un recordatorio frecuente. Eso es la cena del Señor. Eso es lo que Pablo dice a los corintios. La cena del Señor es comunión, es koinonía, es compañerismo. Como dije, nos permite mantener la comunión con Dios. Pedimos perdón por nuestros pecados, restablecemos nuestra comunión diaria con Dios, pero a la vez nos permite tener comunión unos con otros. La cena del Señor sirve para romper esos divisionismos, esas separaciones que siempre se dan por diferentes circunstancias. Es inevitable que nos vamos a rozar, que vamos a tener diferencias. Es inevitable, somos personas. Es inevitable que vamos a discutir algún tema en algún momento. Lo hacen los esposos. No existe una pareja de matrimonio sana que no discuta. Si alguien me dice, nosotros con mi esposa no discutimos nunca, no, entonces algo anda mal. Algo no funciona bien. Sí tenemos diferencias. Y es bueno que haya diferencias, dice el apóstol, porque eso nos hace madurar. La cena del Señor rompe esa diferencia y tenemos que aprender a perdonarnos. Tenemos que aprender a sobrellevar los unos las cargas de los otros. La cena del Señor nos obliga a tener comunión unos con otros, porque si no tenemos comunión entre nosotros, tampoco la tenemos con Dios. No se puede tener comunión con Dios si primero no tenemos comunión con nosotros. El apóstol Juan dice, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano o menosprecia a su hermano, el tal es, ¿qué dice? ¿Perdón? No ama a Dios, es mentiroso. Porque si no puede amar a quien está a su lado, menos puede amar a Dios a quien no ve. La cena estimula la comunión, la armonía, el reencuentro, la reconciliación. La cena ayuda a eso. Así que conviene hacerla frecuentemente. La cena del Señor es testimonio, la palabra katangelo. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian. Eso es katangelo, es anunciación. Anunciamos que Cristo murió, resucitó. Anunciamos que Cristo viene. La muerte del Señor anuncian hasta que Cristo venga. La cena del Señor sirve como anunciación. Proclamamos que creemos en Cristo, que somos redimidos por la sangre de Cristo y que Cristo viene. Amén. La cena del Señor anuncia esto.
hasta que Cristo venga. Y la cena del Señor es agiazo también, es consagración. Por lo cual cada uno examínese a sí mismo y pruébese a sí mismo. Eso dice, ¿no? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Es consagración, es autoanálisis. Si hay pecado oculto, eso va a afectar negativamente la comunión con Dios y estaremos comiendo y bebiendo indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo. Ese es el sentido de la cena del Señor, del pan de la comunión, de la Eucaristía. ¿Consultas? ¿Opiniones? ¿Qué valor tiene el pan y el vino? Abraham, por favor. Doctor, en caso de una familia, por ejemplo, de 4 personas, 3 personas, ellos podrían iniciar la cena del Señor en un día domingo, por ejemplo, por una ocasión especial. ¿Como familia? Sí, como familia. Bueno, la cena del Señor es algo que se hace en la congregación, es de la familia. Es el momento donde la iglesia, con todas las familias, se reúne para bendecir al Señor. No hacer cena en cada casa en particular. Tiene valor como iglesia, como cuerpo de Cristo. Son 2 ordenanzas que el Señor dejó. Bautismo, como digo, no tiene valor que alguien se bautice solo. Como tampoco tiene valor que alguien haga cena particular en su casa. Debe hacerla como cuerpo de Cristo. Porque si no puede ocurrir esto, que cada uno cene en su casa para no relacionarse con el otro. ¿Entiende? Sí, gracias. Tiene que ser como cuerpo de Cristo. ¿Qué diferencia hay Eucaristía y comunión? Comunión y Eucaristía. Primero y la tercera. Tercero es comunión. Y el primero es acción de gracias. ¿Qué diferencia hay? Acción de gracias es agradecer con gestos. La acción de gracia implica dar gracias, pero con un gesto, con una acción. ¿Sí? Por ejemplo, yo doy gracias a mi hermano, pero a la vez le aporto algo. Hay algo de gracia, hay algo que expresa gratitud. Por eso es que ofrendamos como acción de gracia. Decimos, Señor, gracias por la bendición recibida. Esto es mi expresión de gracia. Gracias por el trabajo, aquí están mis diezmos, como expresión de gracia. En el Antiguo Testamento, toda ofrenda o todo culto a Dios exigía una ofrenda. Nadie se presenta ante mí, dijo Dios, con las manos vacías. Si un matrimonio, y no lo hacemos como iglesia, no se hace regularmente, si un matrimonio traía su bebé para ser presentado a Dios, ¿qué tenía que traer? Una ofrenda. Una ofrenda como expresión de gratitud. Y la ley decía, si el niño que presentaba
o la familia que presentaba al niño era de clase alta, tendría que traer un buey, un novillo, y si era tan pobre que no tenía nada, debía de traer, ¿qué? Una paloma, un par de palomas. Así fue con José y María cuando presentaron a Jesús. Pero algo tenía que traer. No bastaba con decir gracias, Señor. No. Hay un canto por ahí que dice, con manos vacías vengo a ti. El Señor le dice, no, Señor, usted no me viene con manos vacías. No tengo nada que ofrecerte. No le ha bendecido Dios en ninguna manera. Acción de gracias es dar. Por eso que enseñamos, y la Biblia enseña a ofrendar y a diezmar. Porque eso es expresión de gratitud. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Eso es acción de gracias. Y comunión es armonía entre nosotros. Es buena relación entre nosotros. Eso es comunión. Comunión con Dios y comunión con las personas. ¿Sí? A ver, Alejandro. Doctor, en todas estas acciones, bueno, la verdad que quedan claras para el tema de lo que es la Santa Cena, pero hay una que siempre me ha llamado la atención y que de verdad que es muy difícil hacerlo uno mismo muchas veces. Pero la palabra de lo que usted hablaba ahora, que es la palabra perdón, que esa es una de las palabras más importantes, la que me llama mucho la atención, de que uno puede hacer todo esto, pero si no perdona, está incurriendo en un pecado. Sí. Sí. ¿Qué significa perdón? ¿O qué hay que hacerlo? Sí, no, porque todo eso está bien, pero si uno no entiende el perdón hacia el otro, es decir, aunque uno haga todo esto, no está cumpliendo fielmente. No está cumpliendo el punto 3, que es la comunión. La comunión exige perdonar. Exige que aquel que ha ofendido pida perdón. Y aquel que ha sido ofendido perdone. Si traes tu ofrenda al altar, dijo Jesús, y te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya. Si sabes que alguien está ofendido contigo porque le hiciste algo que le lastimó, deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Pide perdón. Y la persona debe perdonar para que haya comunión. Y perdonar es olvidar la falta. Perdonar es soltar la atadura que se hizo. Eso es comunión. La cena del Señor ayuda a esto, a que la iglesia crezca sana, fuerte, en comunión, en armonía, en acción de gracia, en testimonio proclamando a Cristo y en consagración. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando la otra persona no pide perdón y uno a lo mejor sí quiere perdonarle? Bueno, lo saludable es que primero la persona ofendida decida perdonar, aunque no le hayan pedido perdón. Pasar por alto el agravio, diría el apóstol. Yo creo así. Entonces, cuando la otra persona viene a pedir perdón, yo ya la tengo perdonada. Es mejor perdonar antes de que alguien venga a pedirnos el perdón. Nos da sanidad al alma. Por nuestra propia sanidad espiritual, es mejor perdonar la ofensa en el mismo momento. Si vienen a pedirnos perdón, ya está sacado. Tengo una consulta con respecto a la participación en sí de la Santa Cena. Si bien es cierto, se entiende que los que deben participar, obviamente tienen que ser hijos de Dios, ¿no es cierto? Es para creyentes. Claro. Pero, por ejemplo, hay iglesias que se separa un tema de hay que ser miembro.
Por ejemplo, yo estuve en una congregación muchos años que si uno no era miembro de la congregación, como que no está inscrito, qué sé yo, no se hacía participar. Eso, ¿qué tan, a la luz de la palabra, eso es así, está mal, se incurre en un pecado también en hacer eso, es como en separar de que tú eres miembro o no eres miembro de tal congregación? Muchas iglesias lo hacen así para asegurarse de que quienes participan sean personas que han recibido a Cristo y que están integradas a la iglesia. No hay una base bíblica para defender esa postura. La base bíblica es que la cena del Señor es para los que han recibido a Cristo, aunque no tengan el tiempo para ser miembro. Si en un culto nuestro llega una persona sin Cristo, inconversa, lo recomendable es que no cene, porque no tiene a Cristo. Se le lleva a Cristo, y si en ese momento recibe a Cristo como su Salvador, ya puede cenar. Hay que hacer la advertencia antes. Hay que hacer la advertencia antes. La condenación va para el que toma la cena indignamente. Indignamente. Entonces es recomendable que no lo haga si no tiene a Cristo primero. Eso sería, no tiene que ver con años de antigüedad o mucho tiempo. Sí. Sí. Los niños también pueden participar. Los niños pueden participar bajo la cobertura de sus padres si son niños pequeñitos. Ah, claro, que también de repente se diferencia por edad, hay que ser mayor de 15 años. No, es que la Biblia no especifica nada de eso, solo habla de personas que han recibido a Cristo y que son parte de la iglesia. Por eso, comer y beber indignamente sin discernir, ahí está la indignidad, no discierne, no entiende lo que es la iglesia. Eso es el pecado, y es un pecado de creyentes que estando en la congregación no entiende que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que no hay lugar para divisiones ni para separaciones. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Y si hay que resolver diferencias, lo hacemos. Nos perdonamos, pedimos perdón y olvidamos la falta. Creo que hay dos cositas que dijiste que son muy ciertas. Primero, somos la iglesia, no porque somos miembros de una denominación o de una congregación en particular. Sí. Lo que nos hace parte del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, es el haber recibido a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Correcto. No el que seamos de una denominación o de una congregación determinada. El ser miembro no nos hace parte de la iglesia. Correcto. En general. Lo otro, cuando perdonamos, olvidamos. No es que perdono hoy y mañana si tengo un desencuentro por otra circunstancia con la persona, entonces, pero el mes pasado me hiciste esto. Eso se perdonó, se olvidó y nunca más, así como lo hace el Señor ahí en Miqueas 7, nunca más se acuerda de lo que nosotros hicimos mal. El perdón es total. Absoluto. El perdón es absoluto. No se vuelve a enrostrar lo que ya se perdonó. Lo que ya se perdonó se olvidó y no se vuelve a enrostrar. Nunca más. Nunca más. Siempre se debe estar perdonando, pero no yendo atrás. Se perdona de una vez y se olvida. Así lo hace Dios con nosotros. Nunca nos enrostran los pecados perdonados. Yo le aseguro, nunca Dios le va a decir, el año pasado te perdoné este mismo pecado. No. Pedimos perdón y está bien, nada más. No lo vuelvas a hacer. Esa es la recomendación que Jesús le dijo a la adúltera. Ni yo te condeno, no lo vuelvas a hacer. Amén. ¿Se me fue la hora? Eso es la cena del Señor. Amén. El pan de la comunión, la cena del Señor, la Eucaristía. Bueno, Santa Cena, llamémosle así porque ya estamos acostumbrados. Pero bíblicamente no encontramos ese concepto. Es el pan de la comunión.
Comemos el pan de la comunión entre Dios y nosotros y entre nosotros mismos, ¿no? Es la mesa del Señor, porque quien invita es el Señor. Y lo que comemos es al Señor. Comemos su carne, simbolizada en el pan, y comemos su sangre, y bebemos su sangre. Comer, la idea de comer significa asimilar, es internalizar. Por la fe en un trocito de pan y en una copa de vino, por la fe internalizamos, nos apropiamos de la obra redentora de Cristo. Y eso nos fortalece, nos renueva, nos edifica. Todas las veces que lo comamos, recordaremos la obra y el sacrificio de Cristo. Amén. Así que cada vez que cenemos, lo hacemos así, con acción de gracias. Yo les exhorto, hermanos, a no descuidar algo tan importante como es agradecer a Dios por tantas bondades recibidas todos los días. Por eso, repito, es que ofrendamos y diezmamos. Amén. Como acción de gracia. No se pierda la bendición de ser agradecido con Dios. ¿Sí? Acción de gracia es un gesto visible. Demostramos gratitud, honrando a Dios con nuestros bienes, con nuestras ofrendas. Expresamos amor a otro poniendo algo delante de él. Los hijos honran a sus padres poniendo un regalito en sus manos. Eso es expresión, eso es acción. Acción de gracia. Acción de gratitud. Puede haber gratitud sin acción. ¿Sí? Puede haber gratitud. De hecho, hay mucha gratitud sin acción. Es solo decir gracias. Para con Dios lo que vale es acción de gracias. Si el Señor le ha dado a usted y usted ve a alguien que tiene necesidad, usted va a decir, yo doy gracias por lo que Dios me ha dado y voy a dar a quien necesite de lo que Dios me ha dado. Acción de gracias. Oramos al Señor. Incline su rostro. Padre, gracias